Así es, estamos de vuelta en su programa El Reto de Vivir. El día de hoy tenemos a nuestro pastor, Celso Pérez Popín, que nos estará acompañando acerca de un tema bastante importante, bastante interesante. Así que estemos atentos. Pastor, bienvenido. Josué, qué bueno que estemos aquí esta noche juntos. Así es. Es tu primer programa, Sí. frente a la cámara. Así es. Qué bueno. Primera vez aquí. Pues Josué, el tema de familia siempre es un desafío. Una, traerlo, y otra, de qué manera vamos a traerlo para las personas que nos ven cada sábado. Así es, bueno. ¿Y de qué va ese tema, pastor? Pues mira, vamos a hablar, el tema es, y va a estar en pantalla, ahorita lo van a ver en pantalla, cuando los hijos son el centro del hogar. Ok. Cuando los hijos son el centro del hogar. Wow. Ese es el tema Importante. para hoy. Cuando los hijos son el centro del hogar. Así es. Wow. ¿Qué tiene entonces para empezar el Pues día? mira, la introducción sería, Josué y amigos en su casa, los hijos son una bendición de Dios. Amén. Y yo creo que cuando el matrimonio, luego de su, ¿verdad? De su magnífica celebración, luna de miel, y llegan a la casa y pasa el primer año, el segundo, y de repente llega el bebé. Claro. Eso es una felicidad que añade a lo que ya había. Wow, claro. Es una tremenda felicidad. Un día lo vas a experimentar. Claro, claro que sí. Bueno, de hecho, algo que mis padres decían cuando yo era pequeño, Ajá. tenía un hábito que cuando uno es grande como que se le olvida las cosas un poco. Yo cuando era pequeño tenía la costumbre de que cuando me daban los juguetes, yo decía, me dicen mis padres, toda mi familia me dice que yo decía que esos juguetes se los iba a guardar mis hijos. Oh, debe Desde tener mucho guardado. Sí, entonces allá, bueno, en Venezuela tengo bastantes cosas, Sí. hasta los videojuegos y cosas. Pero, ¿Guardado todavía? Sí, sí. Wow. Entonces me da risa porque ni yo cuando ya de adulto como que no había concientizado en eso y ciertamente como también fue mi crianza, me enseñaron como que siempre estuvo como que la familia Ajá. presente y los principios de la familia. Pues. Claro. Entonces, Pues mira, Josué, importante. y amigos en sus casas, los hijos llegan y son una bendición. Los hijos llegan y nos transforman la vida. Es como una dimensión que se abre nueva para Ok. mamá y papá en este momento, que eran esposos y son esposos. Pero hay unos peligros. Ok. Hay unos peligros. Y uno de las dificultades es que un bebé, un niño o los hijos pueden destruir el matrimonio. Wow. Y la gente dice, pero ¿cómo los niños destruyen el matrimonio? Es verdad. ¿No se supone que los niños compacten el matrimonio, lo consoliden? Sí, lo pueden consolidar, lo compactan, si hacemos lo necesario. Perfecto. Para que así suceda. Así que quédate ahí, porque nosotros lo que queremos es traerte quiero traerle Claro. unas recomendaciones a los que nos ven, a ti que algún día te vas a casar y tendrás Claro. 5 o 6 muchachos. Sí, sí, bueno. Sí, porque tiene muchos regalos ya previos. Sí, me gustaría, bueno, 2 o 3, así como yo, que somos 3 hermanos. Así que, Sí, eso me llevó a esa pregunta, ¿verdad? Entonces, es algo Ajá. que uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo los hijos pueden destruir ese matrimonio, ¿verdad? ¿Qué nos tiene para...? sí, pues mira, básicamente vamos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo es un hogar cuyo centro son los hijos? Ok, ¿Cómo es ese hogar cuando el niño se centra en el medio del hogar? Las actividades y la dinámica del hogar se hacen pensando solo en los hijos. ok, Cualquier decisión, el centro de la decisión, lo que toman en cuenta para decidir es exclusivamente los hijos. wow. El centro de las decisiones dependen de los niños. De los niños. La consideración para decidir. Ok, Si viajamos a tal lugar, si vamos a esta actividad o no, si se invita a alguien a la casa, es exclusivamente tomando ok, en consideración a los hijos. Algo tan sencillo como, por ejemplo, la comida. El niño no come arroz amarillo. ok. Ah, no, pues vamos a hacer el arroz blanco. Y aquí se va a comer el arroz blanco, porque el niño no come todavía arroz amarillo. Claro. Algo tan sencillo como eso, Ok. ¿verdad? Pues vamos a tomar la decisión a dónde vamos a ir a comer. Vamos a comer al restaurante tal. No, porque al niño no le gusta lo que sirven ahí. El niño quiere pizza. Es un Pues peligro. vamos a la pizzería. Exacto. Entonces, todas las decisiones empiezan a tomarse considerando exclusivamente a los hijos. Wow. No quiere decir, Josué, y amigos en sus casas, no quiere decir que en momentos dados, caramba, ya hemos ido a estos lugares, ¿verdad? Pensando en el matrimonio también. Vamos
viernes por la noche, bueno, estamos en toque de queda, pero en tiempo normal, vamos a la pizzería. Vamos a llevar a los niños a la pizzería para que disfruten. Hombre, pues claro que sí, eso se hace. Pero no puede ser que siempre la balanza se inclina a los niños. Entiendo. A los hijos. Sí, y sucede muchísimo, pues, que son como etapas que se viven en la vida, ¿no? Ajá. Siempre están esas diferentes etapas cuando tú eres niño, y bien sea que hayas tenido padres o no, pues vives esa etapa. Y bueno, en la pareja pasa lo mismo. Está la etapa cuando están viviendo la pareja Ajá. sin hijos, y ya cuando entra un hijo, cuando entra otro personaje, como quien dice, a la película. Sí. Es importante, bueno, mantener las raíces, ¿no? Los principios como usted ha venido enseñando. Sí, ¿por qué? Porque la relación con la familia comenzó con una amistad entre el hombre y la mujer. Exactamente. Y esa amistad surgió el noviazgo, de ahí se casaron, llegaron los hijos. Hay que conservar la esencia de la relación, como hemos enseñado muchas veces desde aquí. Lo otro que hay que observar, cómo es el hogar cuyo centro son los hijos. La pareja no disfruta de privacidad y del espacio necesario para la salud de la relación. Okay. Por ejemplo, José, yo me imagino, no sé cómo es en Caracas, por ejemplo, pero en nuestros países aquí, en la zona del Caribe, es muy normal que los niños duerman con los papás en la misma habitación. Okay. Eso es muy común. A veces, no porque les falte espacio en la casa, Okay. a veces la necesidad es que no hay más espacio, pero cuando hay espacio, hay más habitaciones. Okay. Por alguna razón, el bebé se queda con los padres. A veces en la misma cama, otras veces, en el mejor de los casos, dentro de lo peor, pues una camita al lado. Okay. Obstruyendo el espacio necesario, emocional para el desenvolvimiento de la pareja. Eso, oye, fíjese que eso me lleva a una pregunta, ¿no? Que bueno, obviamente ustedes ya tienen más experiencia que nosotros en muchas cosas. Y sí, se ha visto, incluso en películas, se ve que duermen los padres con el hijo. Y la pregunta es como que hasta qué punto es correcto que el hijo duerma en el mismo cuarto de los padres, o es correcto hacerlo desde que recién nacido. ¿Hasta qué punto es correcto o ya se empieza como que a complicar la situación? Sí, hay una etapa, que es la etapa de recién nacido. Okay. Mientras más cerca de la mamá, mejor. Okay. El tiempo de lactancia, para no levantarte tanto en la noche, el bebé está allí, en lo que llaman un pequeño Moisés, que es la cunita esta que se le pone al lado con rueditas, Okay. ¿verdad? Eso es muy necesario. Okay. El periodo de lactancia. Ese periodo de lactancia, 6 meses quizás. Okay. Pero aunque sigue el periodo de lactancia, que yo recomiendo siempre que sea de 9 meses a 1 año, mínimo 6 meses, Okay. ¿verdad? Perfecto. Pero ya más tardar los 9 meses, ese bebé hay que ir entonces moviéndolo a su 9 propio meses. espacio. Okay. ¿Por qué? Porque los padres necesitan recuperar su espacio. Claro. Hay una dinámica sexual que tiene que recuperarse Okay. posterior al parto. Y eso tiene eso no es tan fácil a veces. Okay. ¿Ok? Por alguna razón, Josué, nos pasa cuando llega el bebé que nos convertimos, entramos en modo de padres. Okay. Y aquella mujer que era amante, amiga y esposa de su marido, de momento se convierte en 100% mamá. Claro. Y papá también entra en ese modo. Sí, sí. Y es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede provocar trastornos en la dinámica que debe haber entre el hombre y la mujer. ¿Ok? El bebé no puede estar en la habitación de mamá y papá más de lo necesario. Excelente. Importante saber. Si llegó al año, ya está pasado. Ya hay que sacarlo. Okay. ¿Ok? Hay que ponerlo al lado, hay que buscar la manera. Pero el bebé no se puede acostumbrar a quedarse en la cama con los padres. Verdad que es algo importante. Fíjense que esta información es importante tener eso en cuenta, ¿no? Cuando el día que ustedes tengan, si ya tienen su familia, si ya tienen un bebé, pues es importante que no se convierta en el centro. Por supuesto que hay que dedicarle la atención debida los primeros meses, dedicarse completamente, pero no perder de vista lo más importante, que como nos está enseñando el pastor Pupín, la relación entre la que formó precisamente ese bebé, ¿verdad? Esa es la relación de base. Exactamente. Cuando el bebé se metió a la cama de los padres y de allí le ponen al lado una camita, cumplió el año, los 2 años, los 3 años. Wow. Yo me he sentado con padres a trabajar este tema. Wow. Y el niño ya con 7, 8 años está todavía con ellos en la habitación.
claro, la vida sexual destruida y la relación de pareja cansada, Claro. Fatigada, envejecida. Claro. Wow, un Así peligro. que- Peligro y no se da cuenta. Así es. Y otra, Josué, Sí. ¿cómo es un hogar cuyo centro son los niños? Bueno, es un hogar donde los elogios, los reconocimientos en el hogar van dirigidos a los hijos. Ok. Todos los amores, los afectos, los besos, los mimos. Ahora de repente que ya no es la esposa al esposo, ni el esposo a la esposa. Ahora es mamá y papá a los hijos. Ok. Todo ese caudal de afecto, todo ese caudal de toques, de abrazos, de caricias, todo es ahora para los hijos. Wow. ¿Es malo besar y abrazar a los hijos? No. ¿Cuántas veces debo abrazar a mis hijos en el día? Abrazarlos, besarlos. Las veces que pueda. Ahora, Ok. Josué, ¿cuál es el mejor abrazo que le doy a mis hijos? Ya yo sé cuál es. Ya lo he dicho de aquí, él es estudiante de aquí, el reto de vivir. El que le doy a mi cónyuge. Exactamente. Claro. El mejor abrazo que mis hijos reciben es cuando yo abrazo a su mamá. Así es. Ese es el mejor abrazo. Sí. Ellos necesitan ver eso. Así es. Bueno, en mi familia ha pasado que mi papá lo hemos experimentado ya Ajá. siendo grandes nosotros, que ya tenemos nuestra edad. Y vemos que mi papá sigue dándole ese amor a mi mamá y eso es algo como que nos ponemos nosotros, como que nos sonrojamos. Todavía después de tantos años. Gloria al Señor. Entonces es cierto, pues cuando tú ves que tus padres se aman, ese es el mejor regalo que uno como hijo puede ver. Cuando hay amor entre sus padres, cuando se tratan bien, cuando se abrazan. Sí. Y me Cuando encanta que lo cuando- estés diciendo, Y Josué. cuando se juegan también, como que hacen ciertos Y se juegos, ríen juntos y todos se nos relajan. reímos. De verdad que eso es maravilloso. Pues. Me encanta que estés diciéndolo desde la perspectiva de un hijo. Fíjate, y no planificamos esto. Así es. Y eso sabe paso. Pero me encanta que lo digas porque es lo que he tratado por muchos años decirle desde aquí a los padres. Claro. Esto es un reto. Este es el reto de vivir. Y siempre les digo, los hijos, no importa la edad que tengan, disfrutan ver su mamá y su papá expresarse cariño. Imagínate cuando es al revés. Claro. ¿Te imaginas, Josué? Tus padres en otra dinámica, en otro contexto, donde se atacan, donde se levantan la voz, Es fuerte. se faltan al respeto, sea el impacto que reciben los hijos. Es impresionante. Así es. Por lo tanto, por eso es que repetimos estos consejos siempre de aquí. ¿Por qué? Porque en la pedagogía la repetición fue un papel importante. Y es bien importante que usted abrace ese consejo. Abrace a su esposo, abrace a su cónyuge, exprésele afecto. Hágalo también con los niños. Pero cuando se vuelca todo hacia los niños, consentimos tanto a los niños que lo convertimos en los reyesitos de la casa. Sí. Es una verdad. Y siempre digo esto a los padres. Si tú te levantaste a abrazar a tu esposa o a tu esposo, en el caso de la mujer, y te das cuenta que tus hijos como que se sintieron mal o se metieron en medio de ustedes para que no. Porque algunos niños dicen, mami es mía o papi es mío. Hay problemas. Claro. Han consentido tanto a los niños que ellos piensan que son los dueños de cualquier mimo que se zafe en el hogar. Wow. Cualquier beso que se zafe en el hogar, cualquier atención, si no se lo dan a ellos, sienten que le están robando. Sí. Y si algo debe quedar claro, y lo que estamos buscando con que los niños no sean el centro del hogar, es que ellos entiendan que en la unidad entre mamá y papá, ellos no caben. Ok. Fíjate, nuestro Dios es un Dios trino. Claro. Nos acepta como sus hijos, pero no somos parte de la Trinidad. Exactamente. ¿Ok? Así No. es. En esa Trinidad perfecta, ahí no cabemos nosotros, por hijos que seamos. Claro. En el matrimonio, como relación particular, los hijos no caben. Ujú. Los hijos caben ya en el contexto de lo que es familia. Esta es mi familia. Claro. Y ahí está mi esposa, ahí están los hijos, los nietos. Pero en el contexto de esposa con su esposo, Exactamente. los hijos no caben. Claro. El matrimonio es una relación de dos. Amén. Amén. Bueno, fíjense que eso también me recuerda a un pasaje que está en la Biblia, Ajá. que está, creo que si no me equivoco, en Corintios, que habla acerca de que la cabeza del hombre es Dios. Y también habla de que la cabeza de la mujer debe ser el esposo, sujetado a Dios, por Así supuesto. Entonces también allí se puede decir como que hay una trinidad en la relación de Hay una pareja, Trinidad, sin duda. con Dios, por supuesto. Sin Porque duda. bueno, ya cuando la base como tal vendría siendo Dios, y si no está la base que es Dios, es muy difícil que un hogar se sostenga
correctamente. Desde luego, Josué. Porque De hecho, somos débiles, pues como y que el necesitamos diseño, de y que el Dios. diseño fue así. Exactamente. El diseño fue siempre así, fue Siempre un lazo, una conexión directa con Dios siempre. Exactamente. Eso fue lo que Adán rompió y Eva en el principio. Pero fíjate, José, y lo que tú dices, la Biblia lo señala, cordón, hablando sobre la pareja, Exacto. cordón de 3 dobleces. Y dice, pero cordón de 3 dobleces. Dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no parte con facilidad. Exacto. Pero que somos 2. Algunos piensan, el tercero son los hijos. No, porque ellos se van a ir. Exacto. Ese tercer hilo en el cordón, El más que importante. no rompe, El más importante de todo. es Dios, sin duda. Así que excelente comentario. Amén. Tengo tiempo todavía para la próxima observación de un hogar Ok. cuyos... Mira, sobre este punto, los elogios y los reconocimientos, es importante que los cónyuges frente a los hijos se halaguen. Ok. Sí. Bien importante. Sí. Muy importante. Fíjate que esto yo no lo llevé, estas cosas que yo digo, no las llevé cuando me casé. Nos fuimos dando cuenta. Por ejemplo, mi esposa, desde que mi hija comenzó a entender en la mesa, si suele todavía decir cosas que me sienta bien halagado. Claro. Y lo hace, ¿verdad? Y me he dado cuenta con los años, lo hace con la intención de que mi hija vea esa dinámica. Yo también hago lo mismo. Nos reconocemos el uno al otro. Y si mi esposo hace algo bien, yo se lo reconozco frente a mi hija o frente al que esté. Okay. Ahora bien, no es posible que los reconocimientos solamente se los lleven los hijos. Okay. Los padres tienen que reconocerse, los esposos tienen que reconocerse. Así es. Frente a los hijos. Y cuán cosa difícil es reconocer. Sí. Muy difícil reconocer, porque generalmente, fíjate, y es algo que yo también he discutido hasta con mi propia familia y con muchas personas, que somos muy fáciles en detectar lo malo. De regañar. Somos muy fáciles en detectar lo que falta. No sé si usted se da cuenta, nos ha pasado a todos, que siempre yo he notado, pues, por ejemplo, tanto en lo personal, que siempre trato como de que las cosas se hagan bien y algo que falte, siempre se van a dar cuenta de pero ese te faltó detalle. esto. Pero entonces es muy importante saber también, esto va como con la parte de los elogios y la comunicación, saber reconocer lo bueno antes de decir eso que falta. Yo creo que eso también es muy importante. Oh, sí, que se aplica en todo, pues en la pareja. Eso es bien importante. Sí. Y es tan común lo que dice. Es Sí, más común de lo siempre que... se reconoce lo malo, siempre Sí, como que ciertamente. te vas a dar cuenta, pero y todo lo bueno como que no existe. Es más fácil ser un referee, un árbitro, Sí. que ser el que reconoce. Exactamente. Pero es importante que haya una cultura, hayan hábitos en el hogar de reconocimiento. Ahora, Exactamente. si el reconocimiento solamente es hacia los hijos, Muy bien. estamos convirtiendo el hogar en niñocéntrico, en hijocéntrico. Sí. Y eso es peligroso. Peligroso. Porque Así es convertir a los hijos en el eje del hogar. Y los hijos se van a ir. Y cuando se vayan, claro. el hogar queda entonces sin sentido Queda sin y sentido. sin esencia. Porque tristemente, la esencia de muchos hogares son los hijos. Claro. Y no, la esencia, el fundamento, el eje de un hogar Claro. son los padres. Es el matrimonio. Así es. ¿Ok? Importante. Así que Así es. Bueno, vamos a una pausa ahora. Vamos Claro a que ir sí. a una Vamos a una pausa. pausa. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas enseñanzas, ¿verdad? Y esta última es muy importante, saber reconocer lo bueno, principalmente lo bueno. Sabemos que siempre van a hacer cosas faltan, pero si aprendemos a reconocer lo bueno tanto en los hijos como en la familia, en la esposa, y comunicar eso que falta con amor, los hogares pues pueden mejorar muchísimo. Así que bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Así es, estamos de vuelta con su programa El Reto de Vivir. Y el día de hoy estamos hablando acerca de un tema muy importante, ¿verdad? El tema, pastor. Sí, el tema es cuando los hijos son el centro del hogar. Así es. Y hemos estado discutiendo cosas muy importantes de que los hijos no deben ser el centro del hogar. Muy bien, se han mencionado cosas bien importantes y ahora vamos a continuar ahora
Sí, vamos a seguir dándole estos consejitos. Excelente. Razones por lo cual no deberían ser los hijos el centro del hogar. Exactamente. Entendiendo siempre, como dije en la introducción, los hijos son una bendición y una responsabilidad de Dios que nos pone en nuestras manos. Así es. Y si Dios te hizo padre, Dios te hizo madre, sé el mejor padre posible. Sé la mejor madre posible. Y eso no será así si no pones a Dios en el centro. Así Y si no coges estos consejos que te estamos dando en esta noche. Así es, así es. Así que cuando los hijos son el centro del hogar, o como es un hogar cuyo centro son los hijos desconocen los límites prudentes. Ok. No hay límites para ellos. Y ese desconocer esos preámbulos, ese desconocer de esos límites, Josué y amigos en su casa, es un preámbulo a muchos problemas en la vida para esos niños. Wow. ¿Ok? Cuando los niños son el centro del hogar, los padres flexibilizan los límites. Claro. ¿Ok? Por ejemplo, los niños se suben al sofá a brincar. No, hombre, déjalo. Ay, Dios mío, imagínese usted. Pero la mamá se acuerda cuando compraron esa butaca, o ese juego de muebles, ese juego de sala, que lo cuidaban mucho. Pero ahora llegan los hijos y lo rayan con un lapicero, Claro. brincan sobre él, Importante. comen sobre él y flexibilizan los Los límites. límites. Ay, ¿Ok? Dios mío, son Como no peligros. quieren herir al niño, pues el niño decide cuándo va a ir a la cama, lo que ve en la televisión, le dan el celular para que juegue. O sea, comenzamos a flexibilizar los límites y eso es un preámbulo, una anticipación a grandes problemas Sí. que esos niños tendrán en la adultez. Sí, tal cual. Así que es bien importante que mamá y papá establezcan límites. Cuando a un niño no se le ponen límites prudentes, claro está. Así es. Estamos hablando que le establece un régimen cuasi militar ahí en la casa. Pero estamos hablando que el niño debe tener sus horas para jugar, para Claro. bañarse. Y esto lo hemos hablado en el pasado. Cuando no están esos límites, Josué, amigos en sus casas, el niño no forma carácter. Es verdad. No entiende lo que es hasta dónde, hasta verdad. aquí, suficiente. Eso no lo entiende. Sí. El niño come lo que quiere, cuando quiere, la cantidad que quiere y no hay límites. Así es. Porque es el niñito de la casa, es el consentido de la casa. Pues ese muchacho cuando se haga adulto, cuando esté adulto, ya en la adolescencia, Claro. que hayan límites en el colegio, que hayan límites en la escuela, en la sociedad, va a desconocer esos límites. Exactamente. Y fíjese que algo me llama la atención de esto, que también, o sea, como tú no le vas a poner límites a alguien si tú no tienes límites propios. Excelente, así es. Si tú no tienes límites como persona contigo mismo, ¿cómo le vas a exigir límites a la otra persona? ¿Verdad? Definitivamente. O sea, mamá y papá son los primeros que se ponen límites. Exactamente. ¿Se sigue? Y lo que trae es fabuloso, porque todo el mundo en la vida debemos tener límites. Exactamente. Fíjate que en las carreteras hay límite de velocidad. Exactamente. Ahora en el toque de queda hay límites para estar en la calle. Sí. Pues hay que respetar esos límites. Hay que respetar. Hay gente que le cuesta. Sí. Hay gente que prefiere que lo arrastren o se lo lleven preso, porque aprendieron a vivir sin límites desde que eran niños. Oye, sí. ¿Ok? Pero todo tiene su límite. Es una verdad. Hasta los países tienen sus fronteras y sus límites. Bueno. El mar tiene límites. Nuestros hijos deben Exactamente. tener límites. Un hogar cuyo centro son los niños, no hay límites para ellos. Wow. Es fuerte. No hay límites para ellos. Y los límites diría yo también que comienzan contigo mismo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Porque si tú no tienes límites en tu vida, Sin duda. en las decisiones que tomas, cuando tengas un hijo, si no aprendiste a tener límites, ¿cómo vas a querer poner límite a tu hijo? Pero si no tienes esos límites contigo mismo, muy difícil va a ser que tu Y hijo quizás te quizás no es que no lo quiere poner, es que no lo va a poner. también. Porque entiende que al niño hay que dejarlo, a que él sea creativo. De hecho, hay una manera ahora de criar bien interesante, que mucha gente hace esas propuestas por allí, Ok. ¿verdad? Sí, Donde sí. no, los niños hay que dejarlos hasta donde ellos lleguen. Claro. Bueno, compadre, suerte con eso. Sí. Suerte con eso. Definitivamente, pues la palabra de Dios nos enseñó desde un principio, ¿verdad? No comerás de este fruto. Claro. Dios sabe por qué. Nos cuesta entenderlo. Nos puso límites. Y cuando aprendemos eso, vamos a saber decirle a nuestro hijo, mira, hijo, no debes hacer esto. Quizás él no lo va a entender, pero ya usted como padre sabe qué no debe hacer. Y fíjate, Eso es hay muy unos, importante. hay unos espacios de creatividad donde el niño no debería tener límites. Ok. Claro está. Exactamente. ¿Verdad? Está el niño jugando con unos colores,
con crayola, con pinturas, acuarelas en una hoja y un pincel, déjelo quieto. Con un lápiz escribiendo y haciendo dibujos, déjelo. O con música, con instrumentos. O haciendo, o en el patio, está con unas herramientas que no se haga daño, ¿no? Depende de la edad. Tratando de crear algo, déjelo. Exactamente. Déjelo que use las manos, déjelo que crea, está jugando un deporte y déjelo que se desarrolle. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de límites, ¿verdad? Estructuras en el hogar para que las cosas funcionen bien, horarios, unos rituales antes de ir a la cama, todas estas cosas. Exactamente. Pero bueno, de hecho hemos hablado en el pasado de aquí de ese tema, sí. Pero los amigos que nos siguen saben de qué cosas estamos hablando. Amén. Así que, ¿cómo es un hogar cuyo centro son los hijos? Los hijos viven envanecidos y reflejan actitudes egoístas y materialistas. Es muy cierto. Sí. ¿Has visitado un hogar donde te das cuenta que los niños están bien creídos? Oye, sí. Y tú dices, vale, yo no vuelvo más aquí a visitar a esta gente. Esto es un revolú. Ok. Sí, es fuerte cuando uno ve esas actitudes más que todo, ¿no? Sí. Se creen como que jefes, dueños de porque mamá y papá los hacen sentir así. Los hacen sentir así, exactamente. Y es precisamente por eso de ponerlos a ellos en el primer lugar. En el primer lugar. Y es terrible después como tú puedes retomar la situación y que ese niño o ese muchacho ya más grande, cómo tú le vuelves a enseñar que las cosas no son como se les vieron desde un principio, porque la vida no es así. Ese es el problema también. La vida no es así. Pueden tener una vida de hasta cierta edad donde lo tuvieron todo, pero después como te enfrentas allá a una edad más adulta, a la realidad de las cosas, a que tus padres no siempre van a estar allí. Así es. Es bien interesante. Por eso ellos tienen que sentir que tienen que esforzarse, claro, que tienen que cumplir con unas normas, exactamente, cumplir con unos estándares que en la casa papá y mamá le van a poner, ¿verdad? Y mamá y papá los van a cuidar, los van a bendecir, van a velar por ellos, van a orar por ellos, los van a apoyar, a respaldar, pero te toca a ti salir con, ¿verdad? Sí. A cazar el león afuera. Te toca a ti salir, te toca a ti hacer tu trabajo en la universidad, en el colegio, te toca a ti hacer tu parte. Pero eso se enseña desde edades muy tempranas. Desde edades tempranas. Así que otra recomendación, amigos, que les hago en su casa, cuando el hogar, el centro son los hijos, los padres se los reparten. Okay. Cada uno escoge a uno. Wow. Y esto sucede cuando hay varios hijos. Mira, es bien natural que si hay varios hijos, papá se identifique con uno más que otro. Okay. Porque le gusta quizás el mismo deporte, la misma afinidad por cierta música, lo que sea. Pero de allí a que hay una marcada preferencia. Sí. Mamá coge al niño y papá coge a la niña. Se vuelven como dos equipos dentro del hogar. Sí. Eso es bien común. Es sutil, pero se da. Claro. A veces estoy con una pareja hablando del tema de la familia y ya a los 20 minutos me doy cuenta que se repartieron los hijos. Wow. Y voy directo. Oye, papá, fulanita, la niña segunda es tu preferida. Ah, bueno, no es mi preferida, pero mira. Pero claro, es tu preferida. Es obvio. Claro. Ven acá, en el caso de la esposa. Y el varoncito, el último, ese parece que es el que, ay, sí, porque es el menor. Ahí te das cuenta que se los repartieron los muchachos. Sí. ¿Ok? Y siempre hay uno que se queda suelto. Porque, ¿verdad? Pero cuando los hijos son el centro de la casa, ellos, como dice el dominicano, manipulan la situación para tomar a uno de los padres. Lo toman y ellos ni cuenta se dan, porque es que no pensamos que un niñito de 2 o 3 años es capaz de tomarme, en el sentido de este es mi papá y hasta de controlar. Sí. O sea, es el papá que sale por la puerta a trabajar y el niño se queda dando gritos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque y el papá a veces mira para atrás y trata de manejar lo que está pasando. Son niños que no han podido establecer una relación sana con ambos padres. Exactamente. Se inclinan más a uno que a otro. Y eso no es sano.
Para nada. Ahora bien, Para nada sano. claro, si es varoncito, ya a los 12, desde antes, 10 años hacia adelante, pues papá debe tratar de que su hijo se identifique con él. Ok. ¿Ok? Porque hay unas experiencias de la vida que papá necesita acompañar a su hijo en el proceso. Y si es hembra, mamá tiene que intervenir. Exactamente. ¿Ok? Yo intervenía mucho, José, con mi hija, pero ya a los 12, 13 años comencé a bajar un poco mi intensidad y darle más espacio a mi esposa. Porque en ese periodo de tiempo siempre sabíamos que iba a necesitar más a mamá que a papá. Claro. Porque ¿quién entiende, por ejemplo, una niña en su crisis de los 14 a los 16 años, que son edades bien difíciles? Ok. Bueno, mamá como mujer se puede identificar con ella Exactamente. y la puede ayudar mejor que papá. Igualmente, si es varón, pues papá debe saber cómo acompañar a su hijo en ese periodo tan difícil. Así es muy importante. Y bueno, sobre todo la importancia de ser ejemplos en el hogar Así es. y de que ciertamente, ¿no? Los niños, tanto los niños como las niñas, necesitan un ejemplo, una figura Sí. a la que ellos de por sí, por naturaleza, van a buscar a quien imitar. Ajá. Van a buscar de quién aprender. Entonces, súper importante, pues que se mantenga un orden en todas las cosas. Sí. Y también compartir, pues, en el caso si me tocara a mí tener una hija, pues también compartir con ella para que ella también se vincule con el sexo opuesto. Definitivamente. Porque también hay muchos problemas donde las mujeres no aprendieron a vincularse quizás con el sexo Con el opuesto varón. o el varón con la mujer de una manera correcta y no de como está en los medios de comunicación. Así es. Y bueno, No, normalmente, Josué, y se percibe, yo sé que a veces se ve como cultural, y ciertamente lo es, que hombres muy mayores se quieren fijar de mujeres muy jóvenes. sí, Y hay un aspecto cultural, ciertamente, pero hay un elemento, como tú traes aquí muy bien, muy emocional, muy emocionante. que tiene que ver con la niña que tuvo una ausencia de vincularse con la imagen de papá. Exacto. Entonces es bien fácil para una jovencita de 16, 17 años, y a veces hasta antes, fijarse con un chico de 10, 12, 15 años más que él. Sí, Porque no vinculó, no se vinculó, no satisfizo su copa emocional con la relación con papá. amén. Entonces las probabilidades de que esta joven se enamore de un hombre muy mayor es alto. ¿Ok? Sí, sí. Hay un elemento cultural que es bien obvio en nuestros países, Claro. pero hay un elemento emocional que es peligroso. Sí, Pero sería, ¿verdad? Otro sí. Otro tema, pero ciertamente Exactamente. muy claro lo que traes, muy puntual. Sí. Y me gusta porque hay muchas jovencitas también mirándonos Claro. que se pueden evaluar. No, y que Dios todo lo hizo perfecto. Por eso es que Dios todo lo hizo perfecto precisamente. Hoy se nos quiere inculcar otro tipo de cultura, otra manera de pensar, pero que en el fondo no satisface completamente las necesidades de las personas. Así es. Y Dios todo lo hizo perfecto, que nos creó de tal forma de que necesitamos una mamá, necesitamos un papá. Y tanto como hijos necesitamos saber relacionarnos bien con la mujer y con el hombre, con el varón. Así es. Y no es la manera en cómo se nos quiere enseñar, la manera correcta, con orden, de hacer las cosas. Sí. Ahora, bueno, ya como sabemos Y actualmente, el resultado social está allí. el resultado social. El resultado social exactamente. está allí. Sí, 85% de los presos en los Estados Unidos, en las cárceles de los Estados Unidos, vienen de sitios donde papá no estaba presente. Unos hogares donde papá no estuvo. Estamos hablando de 8 de cada 10 presos. ok. O sea, el impacto social de la ausencia de papá. Y claro, Sí. no tengo en la mano ahora mismo algunos datos sobre la ausencia de mamá, pero debe ser también terrible. Claro, Porque Dios, como tú dices, Dios diseñó todo perfecto. perfecto. No hay plan B. Sí, Decía un sí. amigo pastor, decía, Popi, no hay plan B. Sí. Dios creó la familia. Amén. No hay plan B. Así es. Esto funciona o hay problemas. Y también ves los resultados de las familias que mantienen unos principios, Claro. que mantienen un hogar estable, se ven los resultados en los mismos hijos. Y siempre digo, no familias perfectas, familias Exacto. saludables. Saludable. Así que, ¿cómo es un hogar cuyo centro son los hijos? Mire, aquí está. El matrimonio experimenta un divorcio emocional en que podría desencadenar una ruptura final. Wow. ¿Ok? Ok. Empiezan a separarse Sí. emocionalmente, el esposo y la esposa, a desvincularse. Como dije ahorita, ya tienen al niño en la habitación. Claro. Todo el tema son los niños. No salen sin los niños.
No deciden en base a la necesidad de ellos como pareja, sino en base a los niños. Okay. Todo gira alrededor de los niños, se van desvinculando la pareja. Wow. Y se vuelven muy distantes, se vuelven ya no amigos, ya no novios, amantes, esposos. Ahora son socios de una empresa llamada hijos.com. Wow. Esa es su empresa ahora. Y es crítico ese punto, porque de un divorcio en el aspecto emocional y relacional a un divorcio final, una ruptura final, es un paso. Es un paso. Es un paso. De hecho, hay una crisis que le llaman los expertos en la conducta, en la conducta humana, la crisis del nido vacío. Okay. La crisis del nido vacío es cuando los hijos se van, dejan el nido vacío, papá y mamá se miran, ¿y tú quién eres? Wow. Pues, soy tu esposo. Y estuviste aquí todo este tiempo. Sí. ¿Y tú quién eres? Pues tu esposa. Adiós, y tengo esposa. O sea, sí. En otras palabras, estoy obviamente dramatizando el asunto. Lo que quiero decir es, Josué y amigos en sus casas, que llega un momento dado donde la pareja se desconectó y se rompió en términos, ¿verdad?, psicológicos, emocionales, relacionales, que ya no hay relación. Así. Porque el vínculo de ellos eran los hijos. La pega de ese matrimonio eran los hijos. Cuando no están, se separan. O, denme los nietos que yo los voy a cuidar para ayudar. Sí. Y entonces ahora la pega Sí. son los nietos. Claro. Mira, yo no soy abuelo. Debe ser una locura. Soy papá y es una locura. En el sentido bueno de la palabra. Me imagino que el día que tenga un nieto va a ser una locura. Ahora, Josué, la meta en la vida, en el caso mío que soy casado, ya 26 años, no es criar mis nietos, que mi hija los críe, salvo que me necesite. Claro. Es envejecer con mi esposa. Así es. Y cumplir el propósito de Dios para nosotros. Claro. ¿Verdad? Así que bien importante que no te divorcies emocionalmente de tu cónyuge. Sí, es un tema. No permitas que los hijos se vuelvan la pega de tu matrimonio. No lo permitas. La pega de nuestro matrimonio debe ser el amor por nuestro cónyuge. Claro. Esa es la pega de nuestro matrimonio. Así es. Sigo aquí con los consejos. Ok. Dice, cuando el hogar, el centro son los niños, los hijos se crían totalmente inseguros. Se crían con mucha inseguridad, pues intuyen la fragilidad de la relación de papá y mamá. Claro. Que tú comentaste ahorita eso. Cuando los hijos ven que mamá y papá no tienen tanto afecto, no tienen una buena relación, al principio se sienten felices porque toda la atención es para ellos. Sí. Ellos son el centro, la razón, y hasta escuchan decir al papá: no me he ido de la casa por los hijos. O a la mamá: no me divorcio por los muchachos. Sí. Te das cuenta que ellos son el vínculo. Sí. Ya tú estás divorciado hace tiempo. Claro. Los hijos ven ese cuadro y no se sienten seguros. Así es. No se sienten seguros. Porque los hijos ven cualquier... Miren, los hijos leen a los padres. Un día una profesora, mi hija estaba pequeña, Josué, y una profesora nos llamó a mi esposa y a mí. Nos preguntó: ¿ustedes tienen problemas? Nosotros: no tenemos problemas. Es que hablando con su hija, hizo un comentario como que mamá y papá que estaban gritando, algo había pasado. Okay. El día anterior en la casa. Fue algo así, hace muchos años de eso. Y comenzamos a pensar, pero ¿de qué está hablando? Y mi esposa o yo, en algún momento decimos vino a la memoria: bueno, en el día de ayer, un asunto que no fue ni una discusión, fue un asunto donde estamos ironizando algo, ¿verdad? Y la hija nuestra lo captó. Okay. Y le impresionó mal porque no lo entendió. Claro. Y se fue media triste. Sí. Y pidió a la profesora orar por mamá y por papá. Claro. Y nosotros estábamos como: Dios mío, pero hay que tener cuidado. Sí. Mire, si algo como eso causó un impacto, una impresión fuerte, una niña, imagínate de verdad, voces que se levantan, vasos que se rompen, palabras SOS. Sí, así es. Coge la puerta y la tira y me extraño y me salgo de la casa. Así es. ¿Qué impacto tiene en un niño? Así es. Y que generalmente los comportamientos que se ven de niños, a lo mejor que son un poco más descontrolados,
los hacen es porque lo han aprendido precisamente. Lo han aprendido. Del hogar. Y bueno, es importante cuidar eso, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Entonces el niño no se siente seguro cuando sabe que su piso, que mamá y papá, está temblando. Sí. ¿Por qué? Porque esa es su base. Así Y es. si mamá y papá están frágiles, pues yo voy a estar frágil también, eso me afecta a mí. Así es. Definitivamente. Así es. Así que estamos ya casi Estamos acabando, ¿verdad? Ay, sí. Okay. Así que finalmente, estoy ya en las últimas dos recomendaciones. El matrimonio, recomendación más importante, debe ser el centro del hogar. El centro del hogar debe ser el esposo y la esposa. Esa pareja de novios y de amigos Amén. que decidieron construir esa familia. Y el fundamento debe ser Cristo. Así es. El matrimonio, Josué y amigos en sus casas, fue diseñado para que funcionara con Dios en la base. Claro. Con Dios en la base. Por supuesto. Jesucristo tiene que ser la base. Que yo ame a mi esposa no es suficiente. No es suficiente. Ahora, cuando yo amo a Dios, Sí. a mi esposa le conviene. Sí, sí. A mi esposa le conviene. A mí me Amén. conviene. Así es. Que cada uno amemos al Señor. Así es. Y fíjense que es como una cadena o podemos decir una fuente. Una fuente. Fíjense que el amor, nosotros no podemos recibir amor sin Dios. Todo lo que esté fuera de Dios es ego, son muchas cosas. Y de eso, si no tenemos a Dios, nos vamos a ir nutriendo y eso es lo que vamos a tener para dar. Ahora, si nuestra fuente es Dios, vamos a recibir el amor de Dios para poder nutrir de amor Sí. a toda nuestra familia. Sobre todo a nuestros hijos que llevarán esa, ¿verdad? Exactamente. Esa fuente, ese río de amor a su Entonces, la a su base que es matrimonio. Dios, la fuente es Dios, es la que puede sostener un hogar, una familia de una manera estable. Y cuando decimos Dios, no estamos hablando de una religión X, estamos hablando de una relación de verdad con Una Dios. relación con Dios. Es establecer el reino de Dios en nuestra casa. Es la Es que base, es más importante. el señorío de Cristo, ese gobierno de Cristo, está en nuestro hogar. Así es. Y finalmente, lo dejo ahí en pantalla con una frase de nuestro amigo, yo sé que usted lo conoce, el doctor José Dunker. Ok. La regla universal de la crianza que mencionó el doctor Dunker y menciona en su conferencia. Al principio, dice el doctor Dunker, los hijos necesitan sobreprotección. Luego, al cumplir su primer año, hay que ir soltando poco a poco. Finalmente, al ponerse grandes, hay que soltarlos en banda. Una frase muy dominicana. Hay que soltarlos en banda. En otras palabras, esa frase es muy usada cuando el niño está volando, el jovencito, una chichigua, Sí. una cometa. En Puerto Rico decimos una chiringa. ¿Cómo dicen en Venezuela? Un papagayo. Papagayo, wow. Aquí dicen, ¿verdad? Pues dice el doctor Lunker, coge esa chichigua, cuando esté bien alta ya, entonces córtala que se vaya en banda. Ok. Las bandas de viento. Así es. De ahí esa frase. En otras palabras, acompaña a tus hijos, acompáñalos, sé el mentor, la mentora de tus hijos. Pero en algún momento dado, tienen que ir soltando cada vez más, Claro. más responsabilidad, Así es. más responsabilidad, dándole ejercicios de independencia, Exacto. pero con mucho cuidado, para que vayan entonces Claro. saliendo de la casa, porque van a salir de la casa. Así es. ¿Y con quién te vas a quedar? Así es. Mira para el lado. Mira al lado tuyo ahí en el sillón en tu casa. Con esa señora o ese señor que está allí. Sí. ¿Ok? A disfrutar entonces, Amén. finalmente, ¿verdad? Sí, sí. De su matrimonio Así es. en esta etapa de la vida. Bueno, muchísimas gracias, pastor, por esta enseñanza, este tema. Hoy se habla ahora de los hijos más directamente. El pastor desarrolló este tema. Y bueno, importante tomar en cuenta cada punto que se estuvo mencionando el día de hoy y hacer lo contrario a lo que está ahí dicho, ¿verdad? Así es, exactamente. Que te sirva como para observar. Una guía, Decir, exactamente. espérate, mira, déjame comparar. Esto está pasando aquí en mi casa. Entonces, si ves alguna señal, porque estas son como más señales, Ajá. entonces buscar hacer lo contrario. Por ejemplo, una señal como se dijo allí, ¿verdad? Si los hijos son el centro del hogar, ¿qué hay que hacer? Hay que descentralizar a los hijos y que el centro sea la base que es Cristo. Así es. La familia, la pareja, el hogar. Amén. Y bueno, este ha sido nuestro programa el día de hoy, nuestra sesión de familia con el pastor Popín.
Y antes de finalizar, recordamos a todas las personas que nos están viendo que si quieres pertenecer a nuestra comunidad de fe, pues comunícate a los teléfonos que tienes en pantalla. Somos la Iglesia Amor a Quisqueya, estamos aquí para bendecirte, para servirte. Estamos haciendo los servicios los días domingo a las 9 de la mañana. Tenemos un registro bien limitado, así que es importante que con tiempo puedan registrarse. Y bueno, sin más preámbulos, esperarlos para la próxima semana en el programa El Reto de Vivir. Tenemos los mejores contenidos para que disfrutemos y sigamos aprendiendo juntos en familia. Así que Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.